Bienvenido a una prueba si el límite cuando x se acerca a 0 de la cantidad 1 menos coseno x dividido por x es igual a 0. Y la prueba supondrá que ya conocemos el límite cuando x se acerca a 0 de sen x dividido entre x es igual a 1. Entonces, mirando el límite dado, observe como si intentamos realizar una sustitución directa, tendríamos 0 dividido por 0, que es una forma indeterminada. Entonces vamos a cambiar la forma de nuestra función aquí, multiplicando tanto el numerador como el denominador por el conjugado de 1 menos coseno x, que sería 1 más coseno x. Entonces, nuestro primer paso es multiplicar por la cantidad 1 más coseno x sobre la cantidad 1 más coseno x. Vamos a dejar el denominador en forma factorizada, pero multiplicaremos el numerador y tendremos 4 productos aquí, 1, 2, 3 y 4. Avancemos y demostremos ese trabajo. Una vez 1 es 1. Una vez coseno x, eso sería más coseno x. Y luego tenemos coseno negativo x veces 1, entonces un coseno menos x. Entonces, finalmente, el coseno negativo x veces el coseno positivo x, sería negativo, o menos, el coseno cuadrado x. Así que este sería el numerador, y observe cómo estos dos términos medios son opuestos. Entonces esos dos términos se simplifican, dejándonos con un numerador de 1 menos coseno al cuadrado x. Entonces, este sería nuestro límite, y usando la identidad pitagórica dada a continuación, realizamos una sustitución en el numerador. Si restamos el coseno cuadrado x en ambos lados, tendríamos seno cuadrado x es igual a 1 menos coseno cuadrado x. Entonces ahora sustituiremos seno cuadrado x por 1 menos coseno cuadrado x. Lo que nos da el límite en esta forma aquí, y ahora vamos a dividir esta fracción en factores. Entonces, esta fracción aquí es igual a seno x veces seno x dividido por x veces 1 sobre la cantidad 1 más coseno x. Observe cómo si multiplicamos estas tres fracciones juntas, nuestro numerador todavía tiene dos factores de seno x, y el denominador todavía tiene el factor de x y un factor de 1 más coseno x. El límite cuando x se acerca a 0 de este producto es igual al producto de tres límites que vemos aquí en esta línea. Nuevamente, el límite cuando x se acerca a 0 de este producto es igual al límite cuando x se acerca a 0 de seno x multiplicado por el límite a medida que x se acerca a 0 de seno x dividido por x multiplicado por el límite cuando x se acerca a 0 de 1 dividido por la cantidad 1 más el coseno x. De esta forma, podemos determinar cada límite y luego encontrar el producto. El límite cuando x se aproxima a 0 de seno x es igual a 0 por sustitución directa. A continuación tenemos nuestro límite especial, el límite cuando x se acerca a 0 de seno x dividido por x, que probamos en el último video era igual a 1. Y podemos encontrar este último límite al realizar una sustitución directa. El coseno 0 es igual a 1, por lo que el límite sería 1 sobre la cantidad 1 más 1, o 1 2. Pero observe cómo, debido a que tenemos un factor de 0, este producto es igual a 0, lo que prueba el límite cuando x se acerca a 0 de la cantidad 1 menos el coseno x dividido por x es igual a 0. Y para verificar esto gráficamente, aquí está el gráfico de f de x es igual a la cantidad 1 menos coseno x dividido por x, y observe que a medida que nos acercamos a x es igual a 0, desde la izquierda y desde la derecha, podemos ver que nos estamos acercando al valor de la función 0. Espero que hayas encontrado esto útil.